es un discurso hasídico de Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson, de bendita memoria, del año Tovshin Beis, 1942. En este Maimon, en este discurso, el Frierdiker Rebbe nos va a mostrar cómo no alcanza solamente Limud Torah, el estudio de Torah per se, digamos, profundizar, entender, saber qué es lo que Dios está compartiendo con nosotros de su sabiduría en la Torah, etc. No alcanza esto, sino que tiene que haber también Iras Shamayim, temor al cielo. Ambos juntos hacen a la persona plenamente conectada a Dios, conectada con la intención de la creación y hacer lo que corresponde que haga. Pero solamente el Limud Torah no alcanza. ¿Y cómo se logra Iras Shamayim, temor al cielo? Hay varias cuestiones que aparecen en este Maimon, en este discurso, que van a ser discutidas muy bekitzur, muy en resumen, pero el concepto general es meditar y comprender que la fuerza vital de toda la energía, todo el mundo material que vemos, su fuerza vital es justamente Dios. Él está, por así decir, atrás de toda esa creación. A través de entender esto, entonces uno tiene Iras Shamayim, temor al cielo, y automáticamente el estudio de Torah que uno hace es pleno, es como corresponde ser. El discurso está basado en un Posuk de Tilim, en un versículo de los Salmos. El versículo dice: cuán multiformes son tus acciones, Dios, todas con sabiduría hiciste, llena la tierra tu creación. O sea, la sabiduría de Dios y la energía de Dios está llenando toda la tierra. Cuán grandes son tus acciones, Dios bendito seas. En todas tus acciones podemos ver Jochme, sabiduría, Kulam beJochma Sisa, todo con sabiduría hiciste. Cada milímetro de la creación grita, por así decir, hay un porqué, hay una razón de ser y hay una sabiduría detrás de esa creación. Las cosas no pasan por casualidad. De hecho, un ejemplo muy simple, muy sencillo de este concepto es, si uno tomase todos los componentes de, por ejemplo, un teléfono celular, que tiene cientos y cientos de componentes, sino miles de componentes, y los echase al aire miles y miles de veces, nunca caería, jamás caería. La probabilidad es 0 de que caiga armado el teléfono funcionando. Es imposible. Evidentemente, el teléfono celular fue armado, hecho por ingenieros, por gente que sabe del tema, etcétera, de manera tal que cada componente fue colocado donde corresponde, de la manera que corresponde, y mide lo que corresponde, etcétera, para que el teléfono funcione como corresponde. Pero hay una kavana, hay una intención, una jochma, una sabiduría detrás de cada componente, dónde está, etcétera, para que el teléfono funcione como corresponde. De vuelta, 0 es la probabilidad de que caiga funcionando si uno echa los elementos del teléfono infinitas veces al aire. 0. Esto es lo que significa Kulam beJochma Sisa. Todo hiciste con sabiduría, Dios. Todo lo que encontramos en el mundo, todo es tuyo, es Kinyanejo, es tu adquisición, tu creación, etc. Dice el Talmud, cuando Rabbi Akiva solía llegar a este versículo, decía: cuán multiformes son tus creaciones, Dios. Tenés criaturas grandes en el mar y hay criaturas grandes en la tierra. Las que están en el mar, si subiesen en la tierra, se morirían. Las que están en la tierra, si bajasen al mar, se morirían. Es decir, el Creador, bendito sea, le dio a cada criatura, tanto aquellas que están en la tierra como aquellas que están en el mar, el lugar adecuado y preciso para que esas criaturas vivan, de acuerdo a las naturalezas mismas que Dios mismo fijó en cada una de esas criaturas. Y esta es la intención del versículo: cuán multiformes, cuán grandes son tus criaturas, Dios. Cada cosa está en su lugar y como corresponde, y tiene la energía necesaria y el hábitat necesario para vivir, etc. Rav, la idea no es solamente en cantidad, como decimos muchos, sino que también Rabu significa Rav, mucho significa en calidad, en honor e importancia que tiene cada criatura. Hay criaturas más importantes, entre comillas, más complejas, y criaturas menos importantes, entre comillas, menos complejas. Las criaturas de Dios, las acciones de Dios en la creación del mundo y su conducción, son con Jochme, son con sabiduría divina. De todo podemos ver cómo todo es tuyo, le decimos a Dios, por así decir. Es decir, de cada criatura podemos ver Elokus, divinidad. Y esta es la intención de la creación entera. Y el Creador
armando esa creación, que nosotros podamos percibir su jochma, su sabiduría en la creación misma. Sin embargo, todo esto es para personas que se conducen de acuerdo a la Torah y las mitzvahs. En ellos existe este fortalecimiento de tzura. Tzura significa forma, ahora vamos a explicar, sobre Hoimer, sobre materia. Tzura significa ruchnius, espiritualidad. Hoimer significa gashmius, materialidad. El fortalecimiento de la tzura, de la forma, de lo espiritual por sobre lo material, es que todos los asuntos materiales, como la comida, la bebida, las vestimentas y la conducción de la casa, etc., todo es de acuerdo a la Torah y las mitzvahs. Entonces hay fortalecimiento de tzura por sobre Hoimer. Hoimer es Hoimer, la materia es materia, la comida es comida, claro que sí, pero que sea kosher, que sea en el momento adecuado, etc. Para aquellas personas que las necesidades corporales, materiales, son lo principal, es al revés. Hay un fortalecimiento de lo material, Hoimer, por sobre lo espiritual, tzura. Cuanto más la persona se entrega a los asuntos materiales, tanto más ordinario se vuelve. El pensamiento, las palabras, las acciones de él son solamente en cosas materiales. Y frecuentemente cae también en pasiones, pasiones diferentes que están contra la voluntad de Dios. Cuando la persona medita con una meditación profunda, que realmente despierta desde lo más profundo de su intelecto y su corazón, sentimientos, etc., y medita en qué asunto, en Tachlis HaKavana, en el verdadero y absoluto objetivo de la creación, y la verdadera razón de por qué Dios lo creó a él. Cuando cada uno de nosotros meditamos en para qué estamos acá, qué quiere Dios de nosotros, forzosamente cae sobre la persona temor y miedo. Materialmente hablando, nosotros vemos que el temor y el miedo más grande que hay es de un melech, de un rey. Y estos son porque el rey tiene grandeza y tiene poder, tiene fuerza para hacer lo que él quiera. Su capacidad es hacer lo que quiera. Y después de todo esto, incluso el rey no deja de ser una persona de carne y hueso. Y sin embargo, cuando vemos al rey pasando con toda su corte y sus caballos, etc., las personas tienen miedo, están temblando. ¿Qué va a hacer el rey? Pero el rey de todos los reyes, el santo bendito sea, él es un rey vivo y eterno. Y con sus frases y con sus palabras, digamos, creó todo el mundo y todas las criaturas, las más grandes y las más pequeñas, con una cantidad enorme, como está escrito, más Godlu Maseja, cuán grandes son tus acciones, Dios. Y está escrito, más Robu Maseja, cuán multiformes son tus acciones, Dios. Y todo, absolutamente todo, Dios le da vida a cada milímetro de la creación. Cuando la persona medita en esto, cae automáticamente sobre él temor y miedo de Dios. Este es el capítulo 1, Kitsu, resumen. Rabbi Akiva explica la importancia de la grandeza de las acciones de Dios. De todas las criaturas podemos ver la grandeza de Dios. Aquella persona que profundiza en Marrabu Maseja Hashem, cuán multiformes son tus criaturas, Dios, Magodlu Maseja, cuán grandes son tus criaturas, Dios. Esa persona, cuando profundiza, entiende que el objetivo de la creación y de su propia existencia son el servicio a Dios, y automáticamente tiene iras shomayim, temor al cielo. Veis, segundo capítulo, y esto es lo que está escrito, es Elohim, y era a Dios hay que temer, que el concepto de Elohim, de este nombre de Dios, porque hay diferentes nombres de Dios como vamos a estudiar, de este nombre de Dios se proyecta ira, eso Elohim y ira. De Elohim, de este nombre de Dios hay que temer. Entonces el temor a Dios se proyecta de este nombre, porque este nombre representa fuerza y capacidad, todopoderoso. Como está escrito en el Shulchan Aruch, en el código de ley judía, que cuando la persona menciona este nombre durante la oración o en cualquier momento, una bendición, etc., ¿en qué tiene que estar pensando mientras menciona este nombre? Que Dios, bendito sea, es takif, es fuerte, es poderoso, y es Bala y Joiles, es todopoderoso, para hacer todo lo que quiera en los mundos supremos y en los mundos inferiores. Esto es lo que la persona debería tener en mente cada vez que dice el nombre de Elohim, el poder divino. Es decir, el poder de este nombre Elohim es tanto en los mundos espirituales como en el mundo material con todas sus criaturas. Entonces, en el capítulo anterior dijimos que hay que lograr temor a Hashem, y que ese temor a Hashem se logra meditando. Ahora estamos profundizando sobre este concepto, que el temor a Hashem está directamente vinculado al nombre Elohim.
Porque el nombre Elohim significa poder, fuerza, tanto en los mundos superiores como en los mundos inferiores. ¿Qué es esta fuerza del nombre Elohim? Una forma de explicar, el Rebbe trae acá, es Harbe Shluchim Lamakim. Dicen nuestros sabios que hay muchos enviados para Dios. Dios tiene muchas formas de lograr las cosas en sus mundos. Tanto Dios libre y guarde para sufrimientos, como nosotros vemos en la práctica, que a veces personas queridas se transforman en grandes enemigos y persiguen uno al otro con persecuciones grandes, con cosas que tienen que ver con la vida literalmente. Behemes, en realidad, este es un shlichus, es una misión divina. ¿Cómo es esta cuestión de las misiones divinas para perseguir o, en el buen sentido, ayudar a otra persona? Como nosotros vemos la historia de David Amelech, el rey David, que esto está en Shmuel Beis, en el segundo libro de Shmuel, el capítulo 16, que Shimi ben Geira maldijo al rey David mientras el rey David estaba escapándose de Eretz Israel, porque él no quería luchar contra su hijo Absalom, que se había rebelado contra él para tomar el gobierno, el reinado de Israel. Vemos en el caso de David Amelech que cuando Shimi lo maldice y lo van a matar, Yoab ben Tzruya, que era el Sar Tzavá, el líder del ejército de David Amelech, lo quiere matar a Shimi ben Geira por haber maldecido al rey. Entonces le dice David a su primo, Yoab ben Tzruya, Dios le dijo que me maldiga, déjalo. Dios le dijo que me maldiga. Y David soportó los sufrimientos grandes a manos de Absalom mientras estaba escapando del Israel, como dijimos anteriormente, y en realidad fue Dios quien mandó a Shimi para maldecir a David, por la razón que sea, no viene el caso ahora. La cuestión es que David reconoció que esto es un enviado de Dios. No es que Shimi decide maldecirme a mí. La cuestión pasó, la maldición llegó a través de Shimi ben Geira, así se llamaba. Pero en la práctica, ¿de dónde viene? De Dios. De la misma manera ocurre al revés, en las cuestiones positivas. Dios tiene muchos enviados que pueden cumplir su misión, la misión que Dios indica que deben cumplir. Cuando el comportamiento de la persona encuentra gracia a los ojos de Dios, entonces incluso los peligros mayores se transforman en shlochim toivim, en buenos enviados, para anular todo tipo de decretos negativos contra la persona. Cuando la persona no se comporta como corresponde, entonces esos shluchim, esos enviados, se comportan con el Dios libre y guarde, con rigor. Y esto es, este es el concepto de la fuerza del Shem Elohim, del nombre Elohim, que por él, como dijimos en el capítulo anterior, tememos a Dios, y es Elohim y era, hay que temer a Dios, hay que entender que todo lo que pasa alrededor nuestro no son más que shluchim lamokim, son enviados de Dios. Y depende de nuestro comportamiento, cómo va a ser el resultado de esos enviados en su vínculo con nosotros, por así decir. Si nos van a hacer el bien, o Dios libre y guarde lo opuesto. Y esto es lo que significa que dice el Talmud, y está explicado en otro discurso de esta misma serie, que Iro, el temor a Dios, es Mafteichos Achitzoin, son las llaves de afuera, por así decir. ¿Por qué? Porque la cuestión esta tiene que ver con Hitzoinius Amalchus. Ahora vamos a explicar la parte más exterior del reinado. Vamos a ver que existen dos tipos de llaves, por así decir. Mafteichos Apnimius, Mafteichos Hitzoinius. Las llaves de adentro y las llaves de afuera, como si fuese un cuarto que tiene dos puertas. Está la puerta de adentro, la puerta de afuera, están las llaves de la puerta de adentro y las llaves de la puerta de afuera. Claramente los tesoros, por así decir, más preciados están adentro. Y para eso hay que tener las llaves de adentro. Pero si vos no tenés la llave de afuera, de nada te sirve tener la llave de adentro. Porque no vas a poder llegar hasta la puerta, aunque tengas la llave de adentro, para poder entrar. El tesoro más grande se refiere a Hashem, Dios, nuestro vínculo con Él. Las llaves de adentro se refiere al Limud HaTorah, el estudio de Torah, que nos vincula con lo más profundo de Dios. Dios entrega la Torah desde su esencia misma. ¿Cómo vamos a estudiar? Y las llaves de afuera, para poder llegar a tener incluso la llave de adentro, para poder abrir la puerta de adentro, pero la llave de afuera, ¿qué es? Ir a Hashem, el temor a Dios. Vamos a ver. El Rebbe está introduciendo este concepto. Las llaves de afuera, entonces, se refiere al temor a Dios, porque el temor a Dios tiene que ver con Hitzoinius Amalchus. ¿Qué significa Malchus? Malchus es una sfira, una emanación divina, una expresión de Dios como rey.
Y existe Hitzoinius y Pnimius. Vamos a ver, lo más exterior y lo más interior. En la esfera de Malchus, en esta expresión divina del reinado divino, existe la cuestión interior, Pnimius, y la cuestión exterior, Hitzoinius. Como nosotros vemos en la práctica, hay tres vestimentas del alma: pensamiento, palabra y acción. El pensamiento es Pnimius, es lo más profundo de la persona, está en el interior de la persona. Incluso la persona puede pensar aunque esté sola, no necesita a las demás personas para pensar. Dibur, la palabra, es Hitzoinius, es algo exterior. Yo hablo para los demás, para mí mismo no necesito hablar. Existe gente que habla sola, pero es una locura. Nada, uno siempre a veces dice algo para sí mismo, para entenderlo, etc. Pero en la práctica, en general, la palabra es para conectarse con otras personas. Y la acción es más exterior todavía que la palabra. Claramente estamos afectando el mundo que está a nuestro alrededor, fuera nuestro. Por eso estamos actuando en el mundo. También en el pensamiento mismo, cuando analizamos cada una de estas tres vestimentas, en el pensamiento mismo existe Pnimius y Hitzoinius, también lo más profundo y lo más exterior del pensamiento. Pnimius Amachshava, lo más profundo del pensamiento, es cuando la persona está pensando en algo que le es extremadamente importante. Esto es Noigeia, esto es importante en mi vida, para mí, realmente. Tiene que ver con mi propia vida. Esto es un pensamiento Pnimi, profundo. Y cuando la persona está pensando en algo que no es fundamental en su vida y no le importa realmente, pero lo está pensando igual, esto se llama Hitzoinius Amachshava. Esto se llama lo más exterior del pensamiento. Es como cuando una persona está pensando si va a vivir o no va a vivir a partir de comer tal o no comer tal cosa, perdón. Es algo Pnimi, tiene que ver conmigo, con mi vida, tiene que ver con mi supervivencia como ser humano. Pero cuando la persona está estudiando matemática para rendir un examen de matemática que no le importa nada, simplemente hay que estudiar para rendir el examen y avanzar en la carrera y otra cosa, esto no es algo Pnimi, no es algo que tiene que ver con mi vida, necesariamente lo necesito porque es algo de vida o muerte. Es un examen que a los 10 minutos de que rendí el examen me voy a olvidar de todas las fórmulas que estudié. Entonces es Hitzoinius Amachshava. Visto desde otra perspectiva, es el mismo concepto, simplemente otro ejemplo de lo que el Rebbe está diciendo acá. Cuando la persona está pensando algo que tiene que ver directo, es algo específicamente que eso es lo que me importa, entonces esto se llama Pnimius Amachshava. Ahora doy un ejemplo. Pero cuando la persona está pensando en algo que es secundario, que es solamente un medio para llegar a otra cosa, esto se llama Hitzoinius Amachshava. De hecho, esencialmente la persona quiere estar viva. Este es el punto más profundo y esencial de cada uno de nosotros. Pero para estar vivo hay que comer. Pero para comer hay que tener, obviamente, comida. Para tener comida hay que comprar la comida. Para comprar la comida hay que tener dinero. Para tener dinero hay que trabajar, etcétera, etcétera. Podríamos seguir infinitamente. Entonces yo voy a buscar estudiar para tener un oficio, para tener dinero, para trabajar, tener dinero y comprar comida, comerla y estar vivo. Yo lo que quiero ver realmente es estar vivo. Eso es lo único que me importa. Eso es Pnimius, es lo más profundo, es yo. Pero no lo digo en forma egoísta, es simplemente ser consciente de uno mismo. Necesito estar vivo, quiero estar vivo. Pero el trabajo y el estudio y todas las otras cosas son Hitzoinius, son algo totalmente exterior y secundario que solamente me sirven para llegar a la verdadera intención, que es estar vivo. Esto es Pnimius y Hitzoinius. Cuando la persona piensa en un asunto que le es muy importante, entonces ilumina en forma clara a su nefesh, su alma, mucho más que cuando piensa en un asunto que le es no importante, secundario. Entonces la luz de la neshama del alma no está tan clara, iluminando en su vida. No es algo que tiene que ver con mi vida literalmente, es algo que tiene que ver, bueno, es un medio para llegar a otra cosa. De la misma manera, en el mundo espiritual, en Dios mismo, existe Pnimius y Hitzoinius, lo más interior y lo más exterior, como nosotros vemos en la práctica. Y decimos en el rezo todos los días, Al Kol Shevach Maaseh Yodejo, que Dios es más alabado que toda la alabanza de la acción de sus manos. Y acá es mencionado la acción de las manos de Dios, por así decir, que es algo Hitzoinius. Como dijimos anteriormente, Marrabu Maaseja, Magodlo Maaseja, cuán multiformes son tus criaturas, cuán grandes son tus criaturas.
Las criaturas de Dios son, por así decir, algo exterior en relación a lo que Dios mismo es. Es verdad, meditamos en las criaturas de Dios, la creación de Dios y la perfección, etcétera, etcétera, para llegar a la presencia de Dios detrás de toda esa creación, etcétera. Pero la creación en sí es algo exterior. Es como si fuese una capa que cubre y tapa a Dios que está por detrás de toda esa creación. Es la energía vital de toda esa creación. Entonces, ¿la creación qué es? Maise Yadejo, es la acción de tus manos, como dijimos anteriormente, que había 3 vestimentas del alma: pensamiento, palabra y acción. Y acción es la más exterior. Toda la creación es Maasejo, es tu acción. Magodlu, es verdad, son muy grandes, Marrobo, muy multiformes, en cantidad, en calidad, pero no deja de ser Maasejo. Es tu Maise, tu acción, que es lo más exterior que explicamos de estas 3 vestimentas de pensamiento, palabra y acción. En el Cántico de los Ángeles, que también recitamos todos los días en el rezo, decimos: Kulam oimdim berumoilam, todos ellos están parados en lo más alto del mundo. Umashmin beiro yachad bekoil, y hacen escuchar, hacen sonar, por así decir, con temor, todos juntos con la voz, con su voz, Dibre Elohim Chaim, las palabras del Dios viviente, Umelejoile, mi rey del mundo. Los ángeles están constantemente cantando y alabando a Dios. Este es el concepto del Dibur. Ya dijimos en el parafito, digamos, anterior, en la parte anterior, en la frase anterior, el concepto de que Maise yo dejo. La acción de tus manos te alaba a Dios, es algo exterior. Ahora decimos que los maloj y los ángeles cantan a Dios. Dibur, palabra. Ellos recitan constantemente con temor las palabras del Dios viviente. Esto también es hitzoinus, también es algo exterior, pero no tan exterior como la acción, como dijimos anteriormente. Es decir, que Dibur, la palabra, es algo pnimi, es algo interior en relación a la acción, que es algo más exterior, más hitzoini. Pero obviamente el pensamiento es lo más interior que hay. El asunto en general entonces es que la meditación, la reflexión divina que crea y da vida a todos los mundos y a todas las criaturas, esto se llama Mafteijes Ahitzoinios. Son las llaves exteriores, que como dijimos anteriormente, la pequeña introducción a esta parte del discurso tiene que ver con el temor a Dios. Porque cuando meditas en toda la creación a tu alrededor, esto te genera, es Elohim Yera, temor a Dios, Elohim. Por eso está escrito, Elohim Asashi Iru Migrefanav. Dios, Elohim, específicamente hizo que temamos de él. El nombre Elohim oculta el nombre Havaye, es el tetragramatón de 4 letras, Yud Kei Vav Kei, que representa la infinitud divina. El nombre Elohim representa la limitación. Por eso está escrito Shemesh Umogen Havaye Elohim. Sol y su cobertura son los dos nombres, son un ejemplo para los dos nombres de Havaye, el nombre de 4 letras, infinitud, y Elohim, que es un nombre que representa limitación. Así como sobre el sol hay una cobertura, y lo que nosotros vemos es solamente la cobertura y no la esencia misma del sol, de la misma manera el nombre de Elohim oculta y tapa el Shem Havaye, el nombre de Havaye, el nombre infinito de Dios. La revelación es solamente del nombre de Elohim, y de ahí se proyecta en la persona el temor a Dios y las llaves más exteriores. Este es el comienzo del servicio a Dios. Este es el capítulo 2, Kitsu, resumen. Hay muchos enviados para Dios, y esto era el poder del nombre Elohim. Para bien, estos enviados, y Dios libre y guarde, para lo opuesto también. Pensamiento en general, ese concepto de primius, más interior. La palabra y la acción son algo exterior. También en el pensamiento existe primius y hitzoinius, lo más interior, lo más exterior. En algo que a una persona no le importa, esto se llama hitzoinius, lo exterior. Y por lo tanto, la meditación en la creación entera, que es algo que oculta la creación, la presencia de Dios, esto se llama hitzoinius, se llama lo más exterior. Iro, el temor a Dios, es de Shem Elohim, del nombre Elohim. 3. Por el otro lado, la toira se llama Mafteijes Apnimiois. Como dije en la introducción, la toira es las llaves más interiores. Porque a través de la toira se proyecta de la esencia misma del Orein Seif, de la luz infinita de Dios. Es decir, a través de la toira podemos conectarnos con Él directamente. Está escrito. Y serán en el Shema Yisrael, está escrito, y serán estas palabras que yo te mando hoy. Y dice sobre esto el Talmud, y serán estas palabras. ¿Qué palabras estamos hablando? Estamos hablando de las palabras de la Toira. Es decir,
Cuando la Torah dice Dvarim, estas palabras, se refiere a las palabras de Torah. En la entrega de la Torah está escrito, Noichi Hashem Elokecha, yo soy Dios tu Señor. Y esto es lo que quiere decir, y serán estas palabras que Anoichi. Cuando vemos los versículos, el Shema decimos, y serán estas palabras lo tomamos y decimos toda la Torah. ¿Quién es el que mandó estas palabras? Anoichi, yo. En la entrega de la Torah también está escrito Anoichi. Quiere decir que, conectando los dos conceptos de las palabras refiriéndose a toda la Torah, y la palabra Anoichi, que significa yo, refiriéndose a la esencia misma de Dios. Con esto entendemos que, combinando estas dos ideas, a través del estudio de Torah, proyectamos Anoichi, yo, la esencia misma de Dios, que Él reveló en Matan Torah, como es la frase famosa de nuestros sabios, en todos los días, todos los días la Torah tiene que ser como nueva ante ti. Y ahí conectamos el último pedacito del versículo de Shema. Yo te mando hoy. Entonces, tenemos tres conceptos. Quizás esta parte el Rebbe conectó todo muy rápido y es difícil de desmembrarlo, pero la idea es así. Tenemos tres conceptos. Estos tres conceptos aparecen en un versículo que recitamos a la mañana y a la noche. Y serán estas palabras que yo te mando hoy. Las palabras importantes dentro de este versículo es Dvarim, palabras, Anoichi, yo, hoy, Yoim, hoy. Quiere decir que cuando estudiamos Torah, esto es Dvarim, las palabras, nos vinculamos con Anoichi, con la esencia misma de Dios, y esto es hoy. Hoy significa que todos los días hay una renovación constante de la creación, y automáticamente todos los días la Torah es algo nuevo para nosotros, la creación entera es algo nuevo para nosotros, yo mismo soy nuevo también. Y me puedo rehacer a mí mismo, digamos. Esto es entre paréntesis porque no está en el discurso, pero nadie tiene la excusa de decir, ay, yo soy así, no puedo cambiar. Todos los días la creación entera cambia. Yo también puedo cambiar. Yo me puedo rehacer a mí mismo y reformar a mí mismo cuando quiera y como quiera. Porque Dios mismo está reformando toda la creación constantemente. Entonces la Torah no es una cosa vieja, un libro viejo que habla de cosas viejas, etc. Hoy mismo es algo renovado y nuevo que nos da fuerzas renovadas y nuevas constantemente para superar nuestras dificultades, etcétera, y crecer y vincularnos a Dios. Pero estas son las tres palabras en este versículo que el Rebbe está mencionando. Y esto es Mafteichos Apnimim. Estas son las llaves más profundas, más internas. Cuando estudiamos Torah, las palabras de Torah que se estudian tienen que ser como algo nuevo, en forma completa, totalmente nueva, y a través de esto, de que nosotros consideramos y entendemos la Torah como algo nuevo, a través de meditar que toda la creación es algo nuevo, a través de esto proyectamos algo esencial desde Dios. Anoichi, yo. Tan profundo es esto en Dios que ni siquiera nombre tiene. Es Anoichi, yo. Cuando la proyección divina es solamente del nombre Elohim, el nombre Elohim representa ocultamiento. Esto es un tipo de proyección. Pero cuando la proyección es a través de la Torah, es una proyección de Shem Havai, mucho más profunda. Entonces hay una energía divina revelada, muchísimo más significativa en el mundo. Iras Hashem, el temor a Dios, es muy importante. El nombre Elohim genera Iras Hashem, el temor a Dios, claro que sí. Pero esto no deja de ser algo hitzoini, algo exterior. Es verdad, son las llaves de afuera, sin las cuales no puedes entrar nunca en la puerta de adentro. Pero no deja de ser algo hitzoini. Cuando la proyección es a través de Torah, del estudio de Torah, proyectas de la esencia misma de Dios. Y esta es la diferencia, como fue explicado en otros discursos también. Cuando Dios, bendito sea, observa al pueblo de Israel con un ojo, es decir, que la proyección es de Shem Elohim, rigor. O cuando Dios observa al pueblo de Israel con dos ojos, es decir, la proyección divina en el mundo es a través de la Torah, que esto es una proyección divina esencial. A través de las mitzvahs, de la observancia de los preceptos de Dios, entonces hay un sostén a la luz de la Torah. Porque las mitzvahs, los preceptos divinos, son como recipientes para la luz de la Torah. Como está escrito, Kiner mitzvah beTorah oir. Las mitzvot son como una vela, como una lámpara, y la Torah es luz. Es verdad. Si no tenés la lámpara, no puedes tener luz. Tienes que tener una lámpara para retener esa luz.
Pero la luz sola, entonces no sirve para nada. Solamente Toira no existe. ¿Cómo tenés una luz, el fuego, en qué lo retenés si no tenés la lámpara? Y si tenés solamente la lámpara y no tenés el fuego, tampoco sirve. Tenés un recipiente muy lindo, un aceite muy bonito, pero prendele fuego. Entonces, ambas cosas son importantes. Pero la pregunta acá es, ¿qué es lo que sostiene a qué? Entonces, tenemos la luz de la Toira, que esto se obtiene a través del estudio de Toira, pero la lámpara son las mitzvahs. Aquello que retiene ese fuego de Toira Oil, la luz de la Toira, son los preceptos, la observancia de los preceptos. Neir, una lámpara es un recipiente que sostiene el aceite y sostiene la mecha. Y entonces la luz, el fuego, es un fuego que ilumina. De la misma manera, Ner mitzvah de Toira Oil, la lámpara de la mitzvah, la vela de la mitzvah y la luz de la Toira, las mitzvahs, los preceptos divinos, son recipientes para la luz de la Toira. En las mitzvahs hay dos tipos: mitzvot positivas, cosas que hay que ir a hacer; mitzvot prohibitivas o negativas, lo llaman algunos, cosas que no hay que hacer. La intención de las mitzvahs positivas es que son recipientes para la luz que se proyecta a través de esa mitzvah. Cuando una persona cumple esa mitzvah, proyecta al mundo. Cumple esa mitzvah significa que hace aquello que la Torah dice que hay que hacer. Por ejemplo, come matzah en Pesach, proyecta al mundo esa energía divina que está relacionada directamente con esa mitzvah que se llama matzah. Por eso, entre paréntesis, el Rebbe no explica acá todos los detalles, pero nuestros sabios dicen: Ramaj Eivarim, Ramaj Pikudin, las 248 mitzvot positivas, el Ramaj Eivarim de Malka, son los 248 miembros del rey. ¿Qué significa esto? Dios no tiene cuerpo. Así como cada miembro del cuerpo, los ojos, los oídos, etc., proyectan del alma una energía divina determinada. El ojo para ver, el oído para escuchar, la nariz para oler, y así sucesivamente. Cada miembro del cuerpo proyecta algo del alma. De la misma manera, cada mitzvah positiva, de las 248 mitzvot positivas, proyectan una energía divina al mundo. Como matzah en Pesach, una mezuzá en la casa, y así sucesivamente cada mitzvah. Y las mitzvot prohibitivas lo que hacen es, por cuanto la observancia de una mitzvah positiva es no hagas nada, no mates. ¿Qué significa no mates? Dada la oportunidad de matar, Dios libre y guarde, no lo hagas, quédate sentado y no hagas nada. Entonces no es que esto proyecta una energía al mundo. Proyección de energía es cuando haces algo y esto proyecta energía. Pero si no haces nada, ¿qué proyectas al mundo? Nada. Entonces, ¿qué significan las mitzvot prohibitivas? Lo que no hay que hacer. La intención es refinar y limpiar de todas las cosas no limpias. Así está escrito acá. Y quitar todo aquello que impide que haya una proyección de luz a través de las mitzvot positivas. Limpiar el mundo, por así decir, a través de las mitzvot negativas. Retener y no hagas esto. Esto refina los recipientes. Como trae el ejemplo del Rebbe ahora. Por ejemplo, la casa de un rey o una persona importante, que primero hay que limpiarla, purificarla, y recién después es una casa apropiada para que viva ahí esa persona o el rey, etc. Primero limpia la casa y después trae los keilim, la cama, la mesa, la heladera, etc. Pero primero limpiala, que vas a traer todo, está todo roñoso, no se puede vivir así. Entonces por eso está escrito Surmerab Aceitoif. El Rebbe nos lo trae acá de vuelta. Hay conceptos muy granulares, muy pequeños, expresados de forma muy pequeña, pero que en realidad son extremadamente amplios. Entonces, lo que estamos explicando es Surmerab Aceitoif. Alejate del mal primero, dice el Tilim, y después es el bien. Limpia la casa primero y después trae todas las cosas de la casa. De la misma manera, para que el mundo sea un recipiente para recibir a Lekus, a Dios, como dicen nuestros sabios, Dios tuvo ganas, una pasión de tener una morada en este mundo. ¿Para qué creó el mundo entero? Para vivir en este mundo. Para que esto se pueda hacer, para que el mundo se transforme en una casa para Dios, hay que limpiar y purificar el mundo de todas las cosas no limpias. Y esto es survera, esto es alejarte del mal, no hacer aquellas cosas que están prohibidas. Tanto la limpieza de las cualidades emocionales negativas en el interior de cada uno, como el enojo y la soberbia, como dice el Talmud, que Dios dice sobre una persona soberbia y orgullosa, él y yo no podemos vivir juntos. Que la eliminación de este mal es a través de las mitzvot prohibitivas. No hagas aquello que no hay que hacer. Y también a través del servicio a Dios. Cuando la persona sirve a Dios, esto debilita y empuja, rechaza todas las cosas que pueden molestar en el estudio de Torah y la observancia de mitzvot positivas.
Y es decir, que el estudio de Torah solo no alcanza, sino que también tiene que haber observancia de mitzvot, que son la vela y la luz. Solamente entonces ilumina la luz de la Torah en la forma correcta. Y esta es la intención de la frase que dicen nuestros sabios. Toda aquella persona que dice que solamente tengo Torah, tampoco Torah tiene. Una persona que dice que mi vida es el estudio de Torah nada más, sin la observancia de mitzvot, una persona que vive de esta manera, entonces tampoco tiene Torah. ¿Por qué? Como explicamos, porque la Torah, la luz de la Torah, reside solamente cuando hay observancia de mitzvot. Como dice el Zohar también, así lo más importante es la acción, que la acción en la práctica es lo más elevado que hay. Y por eso está escrito, Lo yamed reshikar en Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, Lo yamed reshikar la maise. Lo principal no es tanto el bla bla bla, la explicación de las cosas. Lo principal es la observancia, la acción. Lo principal entonces no es el estudio, sino la acción en la práctica. Esto es lo principal. Y esa acción es lo que retiene y sostiene al estudio. A través de la observancia de mitzvot, entonces, ilumina la verdadera luz de la Torah, y en particular a través de la mitzvah de Mesiras Nefesh, de sacrificio y entregar la vida por Dios, por la Torah. Pero el comienzo de la avoida, el comienzo de todo es, como explicamos al comienzo de nuestro discurso, profundizar en más Rabu Maaseh Hashem. Profundizar en cuán multiformes son tus criaturas Dios, cuán grandes son tus criaturas Dios, como ya explicamos ampliamente. Maftejes, Ajitzoiños, las llaves de afuera, es la meditación, en la grandeza de Dios, en el poder de Dios, etc. Esto da lugar a que Maftejes Apnimios puedas abrir la puerta de adentro, que es el estudio de Torah. Y esto da lugar al vínculo con Dios y a vivir un Yiddishkeit, un judaísmo, por así decir, en donde todo es renovado, en donde todos los días la creación es nueva entera. Yo mismo soy nuevo y por lo tanto puedo crecer y hacerme a mí mismo, por así decir, todos los días. Y por eso el versículo dice, estas palabras de Torah, que yo mismo, la esencia de Dios, hoy te mando. Pero para llegar a eso, que son las llaves interiores, tenés que tener iras Hashem, tenés que tener temor al cielo. ¿Cómo se logra temor al cielo? Las llaves exteriores. ¿Cómo se logra esto? Medita en la creación divina. Medita, como un ejemplo que trajo el Rebbe, en Harbe Shluchim Lamakim. Hay muchos enviados de Dios. Dios tiene muchas formas de hacerte saber diferentes cuestiones. Esa es una meditación. Se puede meditar como dijimos anteriormente, en todos los componentes de la creación. ¿Cómo sería imposible que se haga automáticamente, que se haga espontáneamente, o que ocurra por casualidad, etcétera, etcétera? Este es el tercer capítulo, Kitzur. Resumen el final del discurso. La Torah son las llaves interiores para la proyección de la esencia misma de Dios. Yo soy Dios tu Señor, como dijo en los 10 mandamientos, que se reveló en la entrega de la Torah. La luz de la Torah necesita un recipiente, que es la vela de la mitzvah, la lámpara de la mitzvah. Las mitzvahs prohibitivas purifican el mundo, las mitzvahs positivas proyectan luz. Así lo más importante es la acción en general y con Mesiras Nefesh, con entrega absoluta en particular.